Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Buenos días, Houston. Hoy estamos nuevamente en nuestro programa Expreso. Desde hace 8 días hemos estado poniéndonos un poquito más en tónica de primavera, y ya Houston está desapareciendo el frío y entrando en un calor mucho más característico de este lugar, donde por lo general siempre estamos de ropa ligera, pero tranquilos, porque pues en todos los lugares hay aire acondicionado, los lugares adecuados o acondicionados para tener un clima más agradable. Les recuerdo que estamos en Expreso, este es nuestro programa número 16, el cual pues invita a todos aquellos que lo escuchan a poder redefinir lo que significa la palabra espiritualidad de una manera mucho más sencilla, más tranquila, más alegre a lo mejor, o más simple, entender ese concepto que en ocasiones se hace como muy en las nubes, y que realmente pues la espiritualidad se vive en el día a día, en el caminar, en el paso a paso. Buenos días, Padre Antonio. Buenos días, César, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Muy cansado o más bien llevándola, como dicen? Llevándola. Ah, bueno, muy bien. Llevándola, sí. Y por aquí tenemos a Oscar. Vamos a ver cómo se le escucha a Oscar por esta vía. Buenos días, Oscar, desde Porto Alegre. Nuevamente te tenemos en nuestro programa Expreso. Bienvenido. Buenos días, César. Buenos días. Buenos días. Houston. Un gusto saludarlos desde Porto Alegre, que estamos iniciando otoño. Que es contrario, ¿no? Todo lo contrario. Aquí estamos hablando de primavera y tú estás hablando de otoño. Estamos en otoño, así es. ¿Y eso qué significa? A ver, cuéntame cómo es el otoño allá. ¿Será igual que aquí? Bueno, yo creo que es exactamente el otoño, o muy parecido al otoño de ustedes que tienen en la segunda parte del año. Y aquí, pues, en estas latitudes del sur, tal vez se invierte el orden, pero se vive igual, ¿no? La caída de las hojas, va menguando el calor del verano, y bueno, y es un tiempo muy bonito. Aquí en Porto Alegre hay un árbol muy conocido que florece mucho en todas las épocas del año, y en este tiempo se le caen las florecitas. Se llama el ipé, que es un árbol como muy de la ciudad, muy característico. Pues aquí esta ciudad de Houston es más bien una ciudad de cemento, y los lugares de verde pues sí se encuentran, y ve uno la diferencia, ¿no? Ya hay ciertos árboles que pues ya están frondosos, y encuentra uno mucho más flores, y eso es como lo característico de la primavera. Cuando yo vivía en Carolina del Norte, se experimentaba realmente los cambios, y la primavera, yo no creía que fuese un cambio tan radical de un día para otro. Pareciese como que los árboles despertaran y las flores hiciesen lo mismo, y el polen y las alergias aparecían, pero era realmente muy bonito e interesante vivir esos cambios de estación. Yo imagino que el padre Antonio también lo tiene muy claro. Sí. En Italia es muy marcado el cambio de las estaciones, y cuando llega la primavera se ve. Se nota. Se nota día a día, es un progresar continuado. Día a día te das cuenta mirando las plantas, las flores, el campo, por ejemplo, ¿no? Los árboles te da inmediatamente cuenta. Por ejemplo, los viñedos, ¿no? Mirando los viñedos te das cuenta de la llegada de la primavera. Y es un mensaje, ¿no? Es un mensaje, sí. Es un mensaje. La vida que se despierta, porque el invierno es muy frío, ¿no? Todas las plantas se mueren de alguna manera,
se duermen, decimos nosotros. Decimos madre naturaleza. Madre naturaleza que reposa, toma su descanso y con la primavera ve como es una... Abre los ojos, se abre. Y cómo también se encuentra muy fácil, desde mi punto de vista, los que somos simples de admirar, digo yo, simples de admirar al ver la creación que también Dios muestra ahí su rostro. Y es claro que esto también afecta la psicología de los hombres, la psicología, su manera de reaccionar, de actuar, ¿no? De relacionarse con la naturaleza también. Porque es claro, en el invierno, ¿quién que va en el campo? ¿Quién que va de paseo en el campo? Nadie. No, nadie. O alguien que tiene que ir por algunos trabajos específicos, pero durante la primavera tú ves, te das cuenta que toda la gente sale de paseo. Sí, y sobre todo tal vez los países que son un poco más hacia el norte, sí. Cuando apenas empieza a salir el sol, como que cambian y quieren estar afuera de la casa. Sí, porque necesitan del sol, necesitan tomar de los 2 o 3 meses que el sol... Por ejemplo, tú ves las ventanas de las casas abiertas, cosa que durante el invierno no los ves nunca. Y a las ventanas se ponen flores, ¿no? El geranio es una flor típica mediterránea que empieza a florecer propiamente, preanuncia la primavera. Y desde el principio de la primavera hasta octubre siempre da flores. Y a las ventanas, ¿no? se pone este tipo de flor que tiene muchos colores y te da un sentido de vida. Y un sentido de vida y un sentido de vida espiritual porque uno también, porque no se puede uno negar el hecho de que la vida espiritual también crece y también cambia, sí, claro, de acuerdo con los tiempos, ¿no? Sí, la decoración de las casas también al exterior es típica de la cultura mediterránea. El cuidado, los colores, por ejemplo. Y allá me imagino que en Brasil es igual, Oscar. Sí, total. Es un momento interesante de cambio, ¿no? Y bueno, y aquí estamos con el contexto cuaresmal también muy interesante, justamente porque eso es parte de la temática de reflexión que la conferencia episcopal invita, ¿no? En torno a la creación, al cuidado de estas maravillas de la naturaleza. Bueno, pues ese será el tema ahora un momento más adelante, donde Oscar pues nos va a ayudar a entender con el Padre también cómo la creación, cómo el hombre debería dar un paso de reconciliación con la naturaleza, con la creación. Y bueno, vamos a más adelante, después de que el Padre nos haga su reflexión en torno a la cuaresma, sobre todo a la vía dolorosa, ¿no? Al Via Crucis, bueno, a la vida dolorosa. Ahora vamos a entender un poco esta devoción y Oscar nos va a ayudar a complementar el diálogo en torno a lo que es la naturaleza, lo que es ese paso que el hombre debe dar de reconciliación con eso que llamamos madre naturaleza, los animales, las plantas, que es necesario hacerlo en tiempo de cuaresma, porque no solamente es la reconciliación consigo mismo, con los otros, no solamente es eso, es también, y tenemos que incluir la reconciliación con la creación, que es donde Dios a muchos nos habla por primera vez. Es ese medio de la creación donde Dios nos habla por primera vez. Padre Antonio, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Bien, he visto todas las oraciones, ceremonias, liturgias, paraliturgias que se tienen en nuestras iglesias en este tiempo de cuaresma. He pensado de ayudar a nuestros feligreses a profundizar y a darle más sentido a lo que hacen, a vivirlo con más espiritualidad, no solamente parándose al hecho exterior. Bien, en la vez anterior hemos hablado del Via Crucis. Hoy hablaremos de 2 otras devociones típicas propiamente de este tiempo de cuaresma. La Via Matris,
la Vía Matriz y después la coronilla de las 5 llagas. Vamos a ver, según el tiempo nos permite. Bien, a imitación de la Vía Crucis, se desarrolló en la vida de la Iglesia una otra devoción a la Virgen María, la Vía Matriz. Significa el camino de la Madre, el camino de la Madre. Y las orígenes de esta devoción son oscuras y probablemente tuvo su inicio en la península ibérica, es decir, en España. Por cierto, es que nace como imitación del Via Crucis en el tardo medioevo, o la media edad. Y fue otra vez empujada y profundizada gracias a las peregrinaciones en tierras santas y al deseo de los feligreses de reproducir en su propio país los lugares de Jerusalén y el camino de Cristo hacia el Calvario. El Via Matriz pasa a ser así una manera de participar a través de la contemplación del dolor de la Madre a la pasión de Cristo. El camino de Jesús desde el tribunal de Pilato hasta el monte Calvario fue hecho también de María, acompañada de las otras mujeres, las pías mujeres, y algunas estaciones del Via Matriz coinciden con el Via Crucis. Cuando hacemos el Via Matriz, ¿no?, en nuestra casa, el Viernes Santo, vamos que nos damos cuenta que algunas estaciones son las mismas. Pero tú dices entonces que esta devoción aparece en España. Es en España. Pero escuché, ¿a imitación o en paralelo a lo que era el Via Crucis? A imitación. Pero con la visión con la visión típicamente mariana. María que vivió tuvo la misma experiencia. Claro, que vivió en paralelo los pasos de Jesús de camino al Calvario. Sí. Y también pensando cómo la vida de María fue un camino de madre, sí, de discípula, de mujer inmersa en el dolor. Camino de madre después de su fiat, ¿no?, la aceptación generosa del mensaje de Gabriel para ser la madre de Dios. Camino de discípula, porque discípula con los discípulos siguió Jesús. Camino de mujer dolorosa, para ponernos en el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no?, el tiempo de Cuaresma. Y este fue el camino de la Virgen María inmersa en el misterio del dolor. Para ella el camino fue ya sea peregrinación al templo para escuchar de los labios de Simeón, hombre temeroso de Dios, las palabras oscuras sobre el destino de su hijo, como encontramos en Lucas al capítulo 2. Fue un camino ya sea por la huida en el corazón de la noche hacia una tierra extranjera, porque su niño recibía amenazas de muerte, la huida en Egipto, ¿no? Mateos al capítulo 2. Ya sea en la búsqueda angustiosa de su hijo adolescente, que se quedó en Jerusalén, perdido ante sus ojos de madre cuidadosa, Lucas al capítulo 2. Ya sea en la búsqueda angustiosa de Jesús, convertido en rabino famoso, que las multitudes circundaban para casi atropellarlos, Marcos al capítulo 3. Y ya sea en la subida del monte Calvario, siguiendo las huellas del Hijo Jesús, recorrido en el cual el Via Crucis y el Via Matriz coinciden, casi signo del amor, del vínculo del amor y del dolor que une a la madre con el Hijo. Las tres citas que nos has dado, que has hecho referencia, son como las estaciones que fueron
origen de la Via Vía Crucis Matriz. y de la Via Matriz también. En eso se coincide, Se porque coincide. María está presente en esos momentos. En estos momentos. Y claro. tal vez más adelante tú lo digas, pero la Vía Matriz conserva las 14 estaciones. Sí. Es la misma, pero Sí. vista desde el dolor de la el mamá. dolor de la mamá. La participación de la mamá al dolor del hijo. del hijo. Y el Viernes Santo, en muchas parroquias, la Vía Matriz también se hace. Sí. Se hace. Generalmente y litúrgicamente se hace después de la liturgia de la adoración de la Santa Cruz. Es decir, el Vía Matriz es la interpretación o una relectura de la experiencia de María a la luz de los hechos, de los acontecimientos precedentes, ¿no? la pasión que ella vivió durante la pasión. Es una relectura. Esto pasó, como había sido profetizado. Y cuando yo he escuchado los últimos 2-3 ore que hemos hecho en la Casa de Retiros, he escuchado los diálogos que se mantienen en la Vía Matriz. Y son diálogos muy emotivos. Emotivos. Y a mí me ha hecho en algún momento sentir el dolor de la mamá. Sí, se puede interpretar de alguna manera, porque es claro, es algo propiamente único el dolor de una mamá. Lo podemos nosotros hombres más o menos. Pero, y especialmente el dolor de esa mamá, que fue María. Por favor. Uh-huh. Y muchos sabemos que fueron los dolores de María. Y la piedad de los fieles celebra 7 dolores. Número, entre otras cosas, el número 7, el símbolo de la totalidad, para componer sobre modelo del Via Crucis el Via Matriz. Este ejercicio piadoso que en el siglo XIX las órdenes de los siervos de María adoptó, es típico de los siervos de María. ¿Quiénes son los siervos de María? Es una orden religiosa nacida en Italia, en Florencia, cerca de Siena, sobre el Monte Senario, por voluntad de la Virgen María. Fueron los 7 fundadores. Y esta orden religiosa, ¿no? Muy famosa y muy ilustre, ha tenido una historia muy gloriosa en la vida de la Iglesia, tiene particularmente este carisma en los dolores de María. Dolores de María, sí. Y sobre todo debido a esta orden religiosa se da a conocer se propagó devoción. En esta pía práctica, ¿no? de la Via Matriz, y sobre todo en su convento en Roma, en la iglesia de San Marcello al Corso, en la iglesia que es la sede principal de la orden religiosa. Siempre durante la Cuaresma se celebra el Via Matriz. Y es claro que la piedad popular, ¿no? a la Santísima Virgen María la celebra la Virgen no solo como Madre del Señor y del Salvador, sino también en el plano de la gracia como la Madre de todos los hombres. De hecho, los creyentes entendemos fácilmente la relación vital que la une al Hijo. Sabemos que el Hijo es Dios y que ella, la Madre, es también Madre nuestra. Así como en el plan salvífico de Dios están asociados Cristo crucificado y la Virgen dolorosa, también los están en la liturgia y en la piedad popular. Esto es muy interesante. Como Cristo es el varón de los dolores, según la profecía de Isaías al capítulo 53, por medio del cual se ha compadecido Dios en reconciliar consigo todos los seres, los cielos y la tierra, hablaremos después de Madre Tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz,
como nos dice Pablo en la carta a los Colosenses, al capítulo 1. Así María es la mujer del dolor que Dios ha querido asociar a su Hijo como madre y partícipe de su pasión. Socia passiones, la llama la liturgia, la Virgen María. Y desde los días de la infancia de Cristo, toda la vida de María, participando del rechazo de que era objeto su hijo, transcurrió bajo el signo de la espada. Lucas al capítulo 2, 35. Sin embargo, la piedad del pueblo cristiano ha señalado, como hemos dicho, 7 episodios principales en la vida dolorosa de la madre y lo has considerado como los 7 dolores de la Santa Virgen María. 7 palabras de Jesús, 7 dolores, debido propiamente al significado del número 7, el número perfecto. De la perfección, ¿no? Así, según el modelo de Via Crucis, como decíamos, han sido el ejercicio de piedad de Via Matris. Ya desde el siglo XVI hay ya formas incipientes de esta devoción, pero en su forma actual no es anterior al siglo XIX. Y la intuición fundamental es considerar toda la vida de la Virgen desde el anuncio profético de Simeón al capítulo 2 de Lucas hasta la muerte y sepultura del Hijo como un camino de fe y de dolor. Camino articulado en 7 estaciones que corresponden a los 7 dolores de María. Y como los dolores de la Virgen tienen su causa en el rechazo que Cristo ha sufrido por parte de los hombres, el Via Matris remite constantemente y necesariamente al misterio de Cristo, siervo sufriente del Señor, rechazado por su pueblo, y remite también al misterio de la Iglesia. Las estaciones del Via Matris son etapas del camino de fe y dolor en el que la Virgen ha precedido a la Iglesia y que ésta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. Junto a esta devoción, por ejemplo, hay, especialmente en este periodo, pero pasó típicamente a ser parte de nuestra espiritualidad, la devoción a las 5 llagas de Cristo. Esta devoción es una expresión de devocional que hace referencia a las 5 heridas que recibió Jesús en su crucifixión. Estamos hablando entonces de otra devoción. Otra devoción. Que en Cuaresma... En Cuaresma es muy practicada. Okay. Pero sobre todo nosotros durante nuestras misiones, aunque no era en Cuaresma, siempre se hacía esta devoción. La coronilla de las 5 llagas. Y la devoción a las 5 llagas fue iniciada por San Francisco de Asís. Según la tradición, estando en éxtasis en el monte Laverna, en Toscana, cuando él recibió directamente del crucificado estos estigmas en su propio cuerpo. De aquí que la orden de los frailes menores haya sido una de las mayores impulsoras de la misma y que incluso usa como emblemas propios los símbolos que la representan. El escudo de las 5 llagas y el abrazo franciscano. Visitando un monasterio franciscano, siempre, ¿no?, sobre el portal se ven dos brazos cruzados. Okay. Y el origen de esto, hace 2 noches estaba mirando en la televisión un concierto que fue dado en la plaza de la Basílica de la Santa Cruz en Florencia. Bien, sobre el portal de esta iglesia muy famosa, siempre podían ver los 2 brazos. Yo inmediatamente, es una iglesia franciscana. Bien, el abrazo franciscano en torno a una cruz sumada a una nube. Son 2 brazos cruzados con las palmas extendidas,
mostrando sendas llagas en las mismas. Uno de los brazos aparece desnudo y es el brazo de Jesucristo. Y el otro vistiendo el sayal franciscano, San Francisco de Asís. Este símbolo representa la leyenda que cuenta cómo el crucifijo ante el que San Francisco se encontraba en oración descolgó un brazo de la cruz para estrecharse en un abrazo con el santo de Asís. Y este mismo fenómeno pasó también a San Pablo de la Cruz en el 1700. Todavía tenemos el crucifijo que se descolgó su brazo y ¿no? Estrechando a Pablo de la Cruz en un abrazo, como era el mismo abrazo que tuvo el santo de Asís. A partir del siglo XVI, los frailes menores establecieron, esto te dice, ¿no? Antes hablábamos de España, ¿no? De Castilla, en sus principales monasterios de Castilla y Andalucía, hermandades de disciplinantes cuya devoción era la Veracruz y que solían adoptar junto a la cruz latina verde el escudo de las 5 llagas como emblemas identificativos. Y además las 5 llagas, por ejemplo, pasó en la devoción de Santa Brígida, la reina de Suecia, que fundó la orden de Santa Brígida de Suecia, Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, que había adoptado como insignia 5 pequeños discos rojos que imitaban las gotas de sangre de Cristo. Las hermanas de Santa Brígida tienen en su cabeza, sobre el velo, este símbolo, las 5 llagas de Cristo, la cruz blanca con 5 puntos rojos que simbolizan las 5 llagas de Cristo. Además, a esta devoción hace referencia otra devoción, la representación de 5 cruces, que representan las 5 llagas de la pasión de Jesús. Las llagas a los pies, a las manos, al costados. Las primeras 4 provocadas por los clavos. La última por el colpo de la lanza del soldado romano, como leemos en el Evangelio de Juan al capítulo 19. Y será el mismo Cristo resucitado que presentará sus llagas, ¿no?, al apóstol Tomás. Cuando se le parece, Tomás, ven aquí, ¿no?, pone tus dedos en mis llagas. Y esta devoción a la pasión del Señor y a las 5 llagas se desarrolló en la media edad, en particular gracias, como hemos dicho, a San Francisco de Asís. Las estigmatas que él recibió sobre la montaña de la Verna son las 5 llagas de Jesús y indican su plena configuración a Cristo. Francisco, en la devoción de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, es representado, imaginado, figurado como el hombre que más se identificó también en su cuerpo, los sufrimientos de su cuerpo, con la pasión de Jesús. Enseguida, esa devoción de las 5 llagas pasó sobre todo a los pasionistas, a nosotros, a través del rosario y la coronilla de las 5 llagas. Y es muy interesante notar cómo una de las interpretaciones de la así llamada Cruz de Jerusalén se hace referencia a las 5 llagas. Es decir, muchas veces nos hemos visto una cruz griega con los brazos de la misma, tan larga, tan ancha, ¿no? Se dice. Al centro, rodeada de
otras 4 cruces más pequeñas. Ese es el símbolo de los franciscanos de la custodia de Tierra Santa y del patriarcado de Jerusalén de los latinos. Las llagas son el signo visible del amor de Cristo para los hombres, que los llevó a dar su vida sobre la cruz, como había profetizado Isaías en el capítulo 53, ¿no? Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y esa devoción a la llaga del Señor nos invita hoy en día a reconocer ese amor y a dejarnos sanar, curar, aceptando con fe Cristo en nuestra vida y permitiéndole que transforme cada uno de nosotros en cristianos auténticos. Otra devoción que es muy más recién, ¿no? La devoción a las coronillas, ¿no? De la misericordia. Esta devoción, por ejemplo, hace referencia también las palabras usadas, ¿no? Hace referencia sobre todo a la experiencia de Jesús en el Viernes Santo, las profecías. Por ejemplo, en esta coronilla de la misericordia, ¿no? Hay esta invocación: Dios santo, Dios fuerte, santo, inmortal, ten misericordia, no ten piedad de nosotros. Estas son las expresiones que la liturgia del Viernes Santo, hablaremos en los próximos programas, ¿no? Aplica a Cristo, ¿no? A Cristo sobre la cruz, sobre todo haciendo memoria de su pasión y muerte en el Viernes Santo. Muy bien, Padre. A todos los que han escuchado el programa pasado, hablamos de Vía Crucis y este programa hemos hablado de la Vía Dolorosa, Matriz. Las llagas de María, llagas. Las 7 espadas o llagas, la coronilla de las 5 llagas. Todas estas devociones nos invitan a encontrarle sentido a la pasión y muerte de nuestro Señor. También en sus representaciones escénicas, ¿no? Que se hacen durante la Semana Santa. En la Semana Santa, yo sé que en España, ¿no? Los flagelantes, por ejemplo, ¿no? Es en Sevilla. En Sevilla. Yo soy en Italia, por ejemplo, ¿no? Hay en algunas ciudades, ¿no? Propiamente estas procesiones, o los misterios, por ejemplo, ¿no? Todas las escenas, grandes estatuas enormes, ¿no? Que representan la pasión de Jesús, el dolor de María, que se llevan en procesión, ¿no? Con los flagelantes, que son cofradías que a su manera representan al vivo, flagelandos también, descalzos, flagelandos, con la corona de espinas sobre la cabeza, ¿no? Lo que pasó el día de Viernes Santo. Padre, y en esta época de cambios climáticos, de inundaciones, si te has dado cuenta, en Perú, producto del fenómeno del Niño, sí. En Colombia también, las sequías en algunos lugares. Creo que nuestra naturaleza está pasando por una vía crucis. La pasión, se habla de la pasión de la tierra, pasión de la tierra como sufrimiento, esta madre tierra que sufre. También. Y termino, yo siempre hago referencia al arte. El arte nos ayuda también a reflexionar. Si yo pienso, el augurio que doy a todos, si tendrán la buena suerte de visitar la montaña de la Verna, donde San Francisco tuvo, ¿no?, el don de las estigmatas. En la iglesia hay dos cerámicas de los hermanos de la Robbia, se llaman. Era una familia de artistas, no sé si hemos hablado otra vez. Bien, en un lado hay la representación de la pasión de Jesús, la representación escénica de toda la naturaleza, la luna que llora,
el sol, la cara del sol que se pone triste, los árboles con las hojas, ¿no?, que se Hacia caen abajo. hacia abajo, y toda, no solamente la representación, los sentimientos de las personas no presentes a la muerte de la cruz, sino también la naturaleza también, Madre Tierra, que participa de ese dolor, haciendo referencia al dolor de Cristo. Y es claro que no son dos mundos distintos, nuestro mundo, el mundo de la tierra, de la naturaleza, son interconectados. Y yo pienso que en esa interconexión, la pasión de la tierra, es en esa interconexión que Oscar nos va a ayudar. Oscar, cuéntanos un poquito qué es lo que están en estos momentos el Obispado de Brasil haciendo énfasis en esta cuaresma. Bueno, escuchando los interesantes aportes y la reflexión del padre Antonio, me llama mucho la atención que justo coincide esta pasión de la tierra, digamos, también con un informe que ayer pronunció la ONU, ¿no? Que salió un reportaje aquí en un periódico que se llama O Estado de Sao Paulo, y hablan de que estamos entrando en un territorio desconocido a nivel climático, ¿no? El año pasado batió todos los récords de las tendencias climáticas, digamos, deterioradas, batieron récords sobre todo a nivel de temperaturas. Y bueno, y todo esto fenómeno. Entonces, el episcopado acostumbra a hacer cada año en el tiempo de Cuaresma una campaña que es tal vez una de las más tradicionales acciones que tiene la Iglesia de Brasil, que se llama la campaña de la fraternidad. Esto se desarrolla hace más de 50 años y cada año se elige una temática que, digamos así, toca la vida del pueblo brasileño, ¿no? Una temática de carácter solidario, evangelizador, pero también profético ante las apremiantes realidades. Y es bien interesante que en los últimos 10 años 4 veces ha aparecido el tema ecológico o ecoteológico, como hablábamos la semana pasada. Y bueno, y este año la cuaresma en Brasil tiene un sabor como a la encíclica del Papa Laudato Si, ¿no? Está como arraigada en la Laudato Si, porque el tema se llama Biomas brasileños y defensa de la vida. Esa es la temática. Y digamos que se están desarrollando acciones durante toda la cuaresma para concientizar al pueblo brasileño sobre qué son los biomas, sobre cuáles son, digamos así, las realidades climáticas que deben asumirse ya para no estarnos lamentando en la próxima generación. Y bueno, y en realidad... hay que decirlo también, este país por su extensión, por su variedad, por su diversidad, alcanza a reunir 7 grandes biomas, que los biomas son como una, digamos, se podría decir que es como un conjunto de vida animal y vegetal que con características muy específicas, ¿no? Entonces se habla del bioma de la Amazonía, del bioma de la Pampa, de biomas que son un poco más semiáridos como Caatinga, biomas que son ricos en fauna y flora, muy extensos, se llama la Mata Atlántica. Y bueno, y aquí esta región de Porto Alegre, donde yo me encuentro, está muy cerca también de un bioma que se llama de Pampa, ¿no? Se le llama Pampa. Entonces, esa es la preocupación y bueno, y habría que decir muchas cosas, pero para estar en sintonía con el Padre, yo diría que hay 7 grandes intencionalidades o propuestas para esta cuaresma, ¿no? Casi en tónica del número 7. 7, ¿no? Perfecto, Entonces, sí, gracias. Digamos, que yo veo que también son prácticas y que yo diría no solamente podrían ser útiles acá, sino que casi que son situaciones globales. ¿Y entonces, cuáles son esas 7? Bien, entonces son las siguientes. 1. Promover campañas de concientización sobre el tema del reciclaje. Cómo cuidar. Los ríos es el corazón de la vida, ¿no? De toda la ecología.
¿Cómo preservar los ríos? Haciendo un buen reciclaje en casa, ¿no? La clasificación de residuos, los cuidados con el alcantarillado. Por ejemplo, sabemos que si depositamos aceite que utilizamos en casa por el alcantarillado, eso puede traer consecuencias sobre nuestros ríos y lagunas. Bueno, entonces ese correcto reciclaje, yo creo que hay países que en eso tendrán muchas formas de pedagogía, ¿no? Pero ese es el primer punto. El segundo, hay que fortalecer políticas para un transporte público de calidad y ecológicamente sostenible, ¿no? Este es un problema propio de este país, que no en todas las ciudades el transporte público está abasteciendo. Y No, bueno, aquí en Houston, si tuviésemos un servicio público mucho más pensado en las masas, utilizaría menos el carro y por lo tanto menos contaminación. O sea, también coincidimos en ese sentido. Perfecto, entonces esta es una realidad que nos toca, ¿no? Ajá. Un tercer punto clave es cómo ampliar la red para recoger, digamos, utilizar o reutilizar el agua lluvia, ¿no? Hacer uso del agua en los tiempos de lluvia, hacer uso de esta agua, digamos, para cosas que pueden ser, que ya está comprobadamente que es factible hacerlo. Hay otro Pues tema. en ese cuento de la lluvia, también aquí cuando caen esos aguaceros, cuando cae esa lluvia, la ciudad se paraliza. Inunda, sí, Y no. el hecho de que se inunde nos hace sentir que realmente hace falta algo en el manejo de las aguas lluvias. O sea que Bueno, seguimos coincidiendo. aquí Cuarto. tenemos esto. Acabamos de tener la semana pasada un temporal, aquí una tormenta y varios municipios cercanos inundados igual. Bueno, un cuarto punto clave es desarrollar también procesos y estrategias para captar y utilizar la energía solar, incluso para la vida familiar. Claro, eso va a implicar tecnología, demás e inversión, pero es también un sueño que se quiere impulsar durante esta cuaresma, ¿no? Es Oscar, una de las y propuestas de los obispos. Paneles eso solares. implica cambio de leyes, porque el hecho Exacto. de querer utilizar energía libre como la energía solar implica que ya no haya contadores. Y los contadores pues llevan ¿a qué? A que se tenga que pagar la energía. Entonces, el hecho de que se masifique la energía solar como parte de una energía libre, pues va a tener repercusiones en algunos banqueros y en algunas personas que pues viven y que se enriquecen con la energía. Entonces, coincidimos. Y Houston es una de las ciudades que más proyectos en relación a la energía solar y nuevas industrias de energía libre, sobre todo energía solar, residen en esta ciudad de Houston. O sea, coincidimos y podemos ayudar. Quinta. Interesante. Bueno, quinta, se ha hablado de incentivar proyectos de preservar, recuperar y valorar toda la tradición de hierbas medicinales y digamos así el consumo de frutas, ¿no? Que es algo muy propio de cada ecosistema. Entonces, hay también como una lucha por una alimentación cada vez más saludable en ese sentido y están como incentivando a las familias para que volvamos a recuperar esas tradiciones, ¿no? Incluso yo he compartido recientemente con jóvenes de la pastoral juvenil que también provienen de algunos países andinos y me llamó mucho la atención. Una de sus grandes preocupaciones tiene que ver con esto, ¿no? Hay veces son más eficaces, podríamos decir, algunos remedios caseros de hierbas medicinales que saben nuestras mamás, nuestras abuelas. Y bueno, y esa es como una búsqueda, ¿no? Recuperar lo propio, lo de cada región, lo nuestro, ¿no? Bueno, ahí sí no sé si coincidamos en algo, porque en eso de bueno, digamos que sí, las dietas y todo esto. O sea, en Estados Unidos se habla mucho de eso, ¿no? Del manejo del buen comer y del comer. El buen comer. Exacto. Y la invitación a los jóvenes a dejar de comer hamburguesas y papas fritas. Yo creo que esa sería la invitación desde aquí. Hacer como un signo de austeridad, y eso es interesante, ¿sí? ¿No? Una relectura de la ecología, de la austeridad del tiempo de cuaresma también,
en una alimentación que traiga más vida para todos, ¿no? Sí. Bueno, Vamos para el sexto. El sexto es un tema aquí muy preocupante y es el tema de la descontaminación de las cuencas hidrográficas. Yo les cuento, el año pasado ustedes recordarán que por estas tierras sonaron mucho los Juegos Olímpicos, ¿no? Y Sí. cuando Brasil asumió los Juegos Olímpicos hace muchos años, tuvo que firmar una serie de compromisos también en el plano ambiental, pero hubo uno que tristemente hay que decirlo, no logró concretizarse, y era la descontaminación de la famosa bahía de Guanabara, donde fue fundado Río de Janeiro. Y esta bahía, pues lamentablemente, ¿no? Se hicieron ahí algunos deportes náuticos, pero no fue descontaminada. Entonces, a partir de ahí hay una mayor conciencia. Claro, si no hacemos procesos de descontaminación fuertes, vamos a tener mucha escasez, vamos a sufrir mucho en términos de agua potable, de enfermedades también que derivan de esto. Bueno, en eso también Entonces, coincidimos, Oscar, porque aquí tenemos tenemos la bahía, no, el Golfo, y ahí fue donde se dio la contaminación hace unos años con la empresa de petróleos. Y están en ese todavía proceso de limpieza del Golfo. Y aquí tenemos dos puertos, el puerto de Galveston y el segundo puerto que está dentro de Houston. De eso no conozco mucho, pero yo me imagino que debe haber un programa o algo donde por lo menos se protege la fauna y la flora de estas bahías, pero creo que tal vez ahí también coincidimos de que deben existir algunos elementos de esos que ayuden a conservar eso. Y de séptimo tenemos el séptimo punto. Bueno, y el séptimo y último me parece que es como el más ambicioso de las propuestas. Es una propuesta que quieren elevar ante el Congreso y es incentivar la creación de un proyecto de ley que impida el uso de agrotóxicos. Muy radical esa propuesta porque claro que toca la economía y los intereses de muchos, pero es muy claro que los agrotóxicos nos están destruyendo, digámoslo así, están quitándonos vida, ¿no? Están generando dolor a la madre tierra y sobre todo está incidiendo mucho en la vida de las comunidades que viven en el interior, en las zonas rurales, ¿no? Por eso, y diríamos como ñapa, acompañando estos siete elementos, una gran propuesta es fortalecer redes que existen en la iglesia, por ejemplo, la red eclesial panamazónica, que tal vez pueda ser otro tema que ustedes podrían conversar con alguien del CELAM sobre cómo se articula redes eclesiales en la Amazonía justo para poder apoyar a los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas, sobre todo en la lucha por sus derechos, por sus tierras. Y bueno, un ejemplo muy sencillo. Antes, probablemente para esta época de inicio de otoño, en la Amazonía, los pueblos que habitan desde siempre allí escuchaban el sonido de un pajarito que ya no lo escuchan cuando inicia el otoño. Entonces, algo está pasando. Está cambiando, digámoslo así, los diferentes los escenarios en los que estamos viviendo, y por supuesto esto está impactando mucho la vida de los pueblos y de la fauna y de la flora. Entonces, bueno, esos son, diría yo en resumidas cuentas, las propuestas de esta cuaresma con mucho tinte ecológico, muy Laudato Si, muy verdes, muy Papa Francisco, que están impulsándose a nivel de todas las jurisdicciones eclesiásticas, que son son casi 256, si no estoy mal. Viendo las cosas desde otro punto de vista, tan lejos Porto Alegre, tan lejos Houston, pues el hecho de traerte al programa y darnos a conocer que estas situaciones en torno a la ecología son válidas, nos hace aquí en Houston, por ejemplo a mí, a sentirme comprometido como catequista, a sentirme comprometido como alguien que trabaja con nuestros líderes parroquiales, y darles a entender que la ecología, que el trabajo con la naturaleza es válido, y no solamente es válido, es necesario, y que en la cuaresma toma más fuerza porque nuestra madre tierra está sufriendo,
y tenemos que hacernos conscientes de esos para empezar procesos de evangelización que lleven a nuestros niños y a nuestros jóvenes a cuidar la naturaleza, a cuidar la creación. Oscar, Correcto. gracias, muchas gracias por tu aporte en nuestro programa Expreso. Bueno, y una última cosa, a quienes nos escuchan en sus oficinas o en sus casas, les doy un ejemplo muy sencillo de cómo podemos ser creativos para apoyar en esta cuaresma la ecología. Yo estuve en un encuentro hace 2 años en Manaus y una consigna de todos era: adopte un vaso desechable durante todo el encuentro, no gaste desechables, adopte uno todo el encuentro y va a ser ya una contribución, ¿no? No gastar en los 3 días del encuentro 3, 6, 10 vasos cada uno, sino uno solo. Entonces pensemos creativamente y bueno, y gracias yo a ustedes. voy a adoptar esa campaña en la casa de retiros con mis cursos. Adopte su vaso desechable para que tomen tinto o para que tomen café en el mismo durante el fin de semana. Y así entonces Perfecto. no tengamos que utilizar 4 o 5, sino que utilizamos el mismo, lo marcamos, le hacemos un corazoncito, ese es el nuestro y con eso ayudamos también a la ecología. Bien. Fantástico. Hoy que es el día del equinoccio de primavera, 21 de marzo, es el equinoccio de primavera. Hemos hablado de Madre Naturaleza también. Bien, le damos gracias también a Dios Padre por el don de Madre Naturaleza. Bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nosotros y nos acompañe siempre. Los Amén. dejo con la canción Hermana Sol, Hermana Luna. De Ennio Morricone, un músico, él compuso el texto y la música propiamente en Asís. Muy bueno. Dulce sentir en mi corazón, humildemente están haciendo amor. De pronto entiendo que ya no estoy solo y que soy parte de una inmensa vida. Qué generosa fulgura en torno a mí, y es el regalo de su inmenso amor. Él nos dio el cielo, las claras estrellas, el hermano sol y la hermana luna, la madre tierra con frutos, prados, flores, el fuego, el viento, el aire, el agua pura, fuente de vida para sus criaturas, y es el regalo de su